Clase 1.8, variación de y igual a x al cuadrado, parte 1. En el problema nos dice, a partir de las gráficas de y igual a x al cuadrado y y igual a menos x al cuadrado, responde lo siguiente. En el primer caso, si el valor de a aumenta de 1 a 2, ¿cómo cambia el valor de y en y igual a x al cuadrado y en y igual a menos x al cuadrado? Entonces, esto lo que requiere es que de un solo nos vayamos a un plano cartesiano, tracemos la gráfica de y igual a x al cuadrado y y igual a menos x al cuadrado. Recordemos que ambas son parábolas y que ya hemos visto en clases anteriores cómo dibujar esta gráfica. Entonces, por lo tanto, solo nos vamos a dedicar a analizar el literal A y el literal B y no, en fin, cómo graficarla. Para ver cómo se grafica, si ya se les olvidó o pues aún no lo saben, pueden revisar videos anteriores. En este caso, pues nos dice que si x cambia de 1 a 2, entonces ¿cómo cambia y? Ahora, lo vamos a hacer en primer lugar en esta gráfica de color azul que es y igual a x al cuadrado. Recordemos que en x nos movemos horizontalmente, entonces primero hay que ubicar x igual a 1, aquí está, y buscamos el punto que coincide en la gráfica. En este caso es el punto 1,1. Ahora, dice que si a partir de aquí en la gráfica nos movemos de 1 a 2, es decir, hasta acá, ¿cuánto pues varía ese punto en y? Entonces sería pues salir al encuentro de la gráfica. Entonces, veamos acá. Esta distancia, es decir, de 1 a 2 en x, es 1, ¿verdad? Es un cuadrito el que hemos avanzado. Ahora, en y, de 1 a 2, ¿cuántos cuadritos avanza? Pues 1, 2, 3. Es decir, en este caso, aumentamos un cuadrito y pues en y, pues, ¿qué es lo que pasa? Aumentamos también 3 cuadritos. Ahora, vamos a hacer pues lo mismo en el caso de la gráfica de y igual a menos x al cuadrado. Si x aumenta de 1 a 2, es decir, aquí estamos en x igual a 1 en la gráfica, si aumenta de 1 a 2, ¿qué pasa en y? Entonces tenemos que salir al encuentro con la gráfica, sería desde aquí hasta acá. Entonces si nos fijamos, x aumenta un cuadrito y y disminuye 3 cuadritos. ¿Por qué aquí disminuye 3 cuadritos? Pues si se fijan vamos hacia abajo, en cambio aquí estamos yendo hacia arriba, ¿ya? Entonces aquí aumenta y aquí disminuye y 3 cuadritos. Ahora, siguiente literal nos dice, si el valor de x aumenta de menos 2 a menos 1, ¿cómo cambia el valor de y en y igual a x al cuadrado y y igual a menos 2x al cuadrado? Entonces ahora nos piden el aumento o ver cómo varía desde menos 2 a menos 1. Entonces en primer lugar pues ubiquemos menos 2 en x, está acá, entonces salimos al encuentro con la gráfica, que sería este punto. Entonces si desde aquí nosotros desde menos 2 aumentamos a menos 1, ¿ya? Si se fijan, aquí hay correspondencia. Entonces, ¿qué pasa en y? Entonces, desde aquí tenemos que salir a buscar la gráfica en y. Y si nos fijamos, en este caso, pues, decrece. Es decir, disminuye 3 unidades. Si x aumenta de menos 2 a menos 1 en x al cuadrado, y disminuye 3 unidades. Ahora veamos qué pasa en la función y igual a menos x al cuadrado. Siempre desde menos 2 a menos 1. Entonces salimos a buscar a menos 2, que en este caso correspondería aquí con x igual a menos 4. Y pues vamos a movernos hacia menos 1 en x. Ahora, desde aquí vamos a ver qué pasa con y. En este caso, como vemos, vamos hacia arriba. Entonces, la función, pues podríamos decir que y igual a menos x al cuadrado, cuando aumentamos de menos 2 a menos 1, la función crece 3 unidades. Entonces veamos, x al cuadrado, si aumentamos de 1 a 2, la función crece 3 unidades, pero si aumentamos de menos 2 a menos 1, decrece, es decir, va hacia abajo 3 unidades. Ahora, menos x al cuadrado, y igual a menos x al cuadrado. Si aumentamos de menos 2 a menos 1 en x, en y se aumentan 3 unidades. En cambio, si aumentamos de 1 a 2, en y se disminuyen 3 unidades. Entonces entendamos qué es lo que pasa. Dice, en el comprende, dada la función y igual a x al cuadrado y a un número real excepto 0, es decir, de que a puede ser positivo o negativo, al ir aumentando el valor de x ocurre lo siguiente.
cuando a es mayor que 0. Es decir, si el número que acompaña a esta función es positivo, va a pasar lo siguiente. Dice, si x es menor a 0, entonces el valor de y disminuye. Fijémonos bien, aquí tenemos 0 en x y aquí están los valores menores a 0 en x, es decir, todos los negativos. Es decir que si x es un valor negativo, entonces la función ahí va a disminuir. Como vemos aquí, va hacia abajo. Ahora, si x es igual a 0, entonces el valor de y es igual a 0. En este caso, se dice que y es igual al valor mínimo de la función y igual a x. Entonces aquí tenemos el mínimo. En este caso, cuando x vale 0, y vale 0. Y lo podemos evidenciar aquí y también en el plano cuando estamos trabajando. Entonces este se llama un valor mínimo. ¿Por qué? Porque es el punto que está más abajo en toda la parábola. Ahora, en cambio, si x es mayor a 0, es decir, si x es un valor positivo que estaría ubicado aquí, ¿qué pasa con la función? La función va en aumento, va hacia arriba. Esto ocurre cuando el valor a que acompaña a x al cuadrado, ese número es positivo. Pero si el número es negativo o es menor a 0, entonces ¿qué pasa? Si x es negativo, es decir, que se ubica acá, esta parte, el valor de y aumenta, es decir, que la función viene creciendo, viene aumentando. Ahora, si x es igual a 0, entonces el valor de y es igual a 0. En este caso se dice que y igual a 0 es un valor máximo de la función y igual a x al cuadrado. ¿Por qué este es un valor máximo? Porque es el punto, el par ordenado de esta parábola que está más alto, más arriba. Ahora, digamos, si x es positivo o mayor a 0, entonces el valor de y disminuye. Es decir que si para esta parte de x donde es positivo, cuando a es negativo, entonces la gráfica disminuye. Entonces, veamos en conclusión. En este caso, pues cuando a es positivo, hablamos de un punto mínimo, y cuando a es pues negativo, hablamos de un punto máximo. Esas cosas hay que tenerlas muy en cuenta. Por lo general, pues en estos tipos de función y igual a x al cuadrado, el mínimo y el máximo siempre es 0,0, el origen. Pero en el depende del contexto, va a ser un mínimo o va a ser un máximo. Si la función abre hacia arriba, al graficarla, entonces es un mínimo. En cambio, si la función abre hacia abajo, estaríamos hablando de un máximo. Recordemos que mínimo hace el valor más inferior que está más abajo y máximo el valor que está más arriba. En el caso pues del lapicito, resolver el número 1, que dice que a partir de la gráfica de la función y igual a x al cuadrado y y igual a menos x al cuadrado, hay que hacer un análisis similar. Si x aumenta de 2 a 3, ¿qué pasa en y en ambos casos? Y qué pasa si de menos 3 a menos 2.